En octubre de 2016, Fernanda N., una niña de tan solo 12 años, fue ingresada a nuestras instalaciones ubicadas al sur de la Ciudad de México. Su llegada no fue casual ni rutinaria. A esa edad, Fernanda ya había sido señalada como principal sospechosa en la muerte de una de sus compañeras de clase, ocurrida dentro del plantel educativo al que asistía. Lo que en un inicio parecía un accidente escolar, pronto se convirtió en uno de los casos más perturbadores que el sistema de salud mental infantil ha tenido que enfrentar en las últimas 2 décadas. En otoño, recibimos el ingreso de una adolescente canalizada en el área de psicología, tras un incidente grave de conducta violenta, clasificado como homicidio, ocurrido en un entorno escolar. Como secretario clínico, estuve a cargo de su admisión y del registro inicial de su caso. En un principio, su expediente no destacaba demasiado. Parecía otro ingreso más dentro del flujo constante de jóvenes con antecedentes de crisis conductuales. Sin embargo, a medida que avanzaba el proceso de evaluación, comenzaron a aparecer ciertos patrones que llamaron la atención del equipo médico como del equipo psicológico. Queda claro que no se trataba de una conducta deliberada. No había una confusión, solo claridad y control. La psicología forense y en mi caso la psiquiatría forense se encargan de estudiar y analizar el comportamiento humano dentro del contexto legal. Nuestra labor es aportar elementos clínicos y psicológicos que ayuden a comprender lo que hay detrás del hecho delictivo. Cuando un menor, como en este caso, comete un acto violento, nuestra responsabilidad es recopilar toda la información posible, desde pruebas psicológicas hasta entrevistar y traducir todo eso en un lenguaje que pueda tener un valor dentro del proceso judicial. Se trata de entender qué nivel de conciencia, de intención y de control se tiene al momento de los hechos. Es un trabajo que elige neutralidad, pero también humanidad. Porque detrás de cada historia, pues no siempre se empieza directamente con el crimen. Durante más de 9 meses, un equipo multidisciplinario del instituto trabajó en la evaluación psiquiátrica de Fernanda N. El objetivo, determinar si una niña puede entender, planear y ejecutar un acto de violencia con tal precisión, y sobre todo, si puede hacerlo sin remordimiento. Mi trabajo consiste en acompañar, evaluar y entender a niños y niñas que por distintas razones se encuentran en medio de un proceso judicial o clínico. Cuando hablamos de menores que han cometido actos violentos, la pregunta no es solo por qué lo hizo, sino también qué aprendió del mundo para llegar ahí. En muchos casos el síntoma más visible, la agresión, es apenas el punto del iceberg. Con Fernanda fue complicado, no porque se negara a hablar, sino porque hablaba demasiado bien y usaba las palabras correctas como si supiera lo que queríamos que escuchar. Pero sus ojos no decían lo mismo. En una de nuestras primeras sesiones me entregó un dibujo, una niña sin boca, y cuando le pregunté por qué no podía hablar me contestó: no es que no pueda, es que ya nadie escucha. Las demás sesiones había una frase que repetía: solo quería que se callara. Esa frase nos acompañó durante toda la investigación. Ese fue el momento en que supimos que eso no era un accidente mal manejado. Fernanda había esperado, había calculado. Ella no reaccionó, ella ejecutó. Fernanda no tenía el lenguaje de remordimiento.
Su código era otro, era eficacia y ya. Para decirles de una niña, esta niña, Fernanda, era una chica que llevaba sus cuadernos impecables y siempre fue una chica que siempre se veía muy responsable, pero nunca imaginé lo que ella estaba por cometer. Entonces, yo la observaba que se iba con sus profesoras y entonces ahí hacía sus tareas con ella sola, era muy aislada y no tenía amigas. Y yo después la observaba y yo pensaba, ¿qué estará pensando? Yo quería saber qué es lo que pensaba, pero nunca me imaginé. ¿Y dónde se encontraba usted? En ese instante yo estaba en mi salón a punto de pasar lista y en eso me enteré que Carolina ya no estaban buscando y salimos a buscarlas los profesores por todo el plantel y después regresamos otra vez todos los profesores a nuestros salones y nos dimos cuenta de que Fernanda estaba ahí sentada en su lugar como si nada. Posteriormente ya alzó la mano para pedir permiso para ir al baño y se fue y ya regresó más tarde, pero se veía como si nada hubiera pasado. ¿Y usted se siente culpable de algo? Pues sí, siento que sí, me siento triste y decepcionada. El informe clínico describió a Fernanda como una menor con rasgos compatibles con trastorno de conducta, con efectividad superficial y habilidades por encima del promedio. Su frialdad emocional, combinada con una alta capacidad de manipulación, encendieron alarmas dentro del equipo psiquiátrico dada a su edad. Cuando un menor comete un crimen violento, muchos piensan en un estallido de ira, pero en este caso no encajaba. Lo que vimos fue un proceso de preparación, un cálculo de variables, la ausencia de adultos, el recreo y dónde llevar a la víctima. Fernanda no actuó desde el impulso, actuó desde la observación, la anticipación, incluso mostró una conducta de post-acto que nos indica una desconexión emocional total. Volvió al aula, participó en clase, nunca hizo alusión al hecho y cuando fue cuestionada respondió sin titubear. No estamos hablando de su maldad. Desafía los parámetros de su edad. Por eso es inquietante por lo que hizo. Nuestra primera sesión con Fernanda fue observacional. Ninguna pregunta directa. Solo una hoja, unos colores y el tiempo necesario para que surgiera algo. ¿Puedes contarme qué pasó ese día en la escuela, Fer? Ya sabía lo que iba a pasar. Desde que me quitó mi lápiz, se rieron todos, pero más ella. ¿A qué te refieres con que ya lo sabías? No iba a dejar que me hablara así otra vez. ¿Y la seguiste por eso? No, hice que me siguiera a mí. La hice enojar más. ¿Sabías lo que iba a pasar? Que se iba a caer, que se iba a pegar. ¿La empujaste? Ella caminó. El segundo escalón estaba flojo porque había llovido.
Entonces ya sabías que se iba a caer. Ni así se callaba. ¿Y qué hiciste? Saqué mis tijeras. ¿Qué hiciste con las tijeras, Fernanda? La apuñalé. Primero en la panza. Después ya no gritó. Lo dijo sin culpa, sin tensión muscular, sin aceleración de la voz. Era como describir una tarea escolar, o en términos médicos, una cirugía. Hablaba con precisión quirúrgica. Había premeditación, oportunidad y una lógica interna que no mostraba fisuras. No eran amigas, pero no se llevaban mal, compartían el salón. Carolina era tranquila, pero en ese último mes llegó contando cosas que se burlaban de otros. Muchas veces la regañaban y ella intentaba pertenecer. En ese intento sin copiar, sin pensar. Solo una vez dijo que era rara, que no hablaba. Creo que no lo tomé con suficiente seriedad. ¿Cómo imagino algo así? Nadie debe tener que hacerlo. El entorno nunca es neutral. Las dinámicas infantiles replican jerarquías, castigos y premios. Lo que para algunos es juego, para otros es amenaza. Y a veces, esa amenaza toma forma humana. No buscamos culpables, buscamos comprensión. Pero en esa búsqueda, a veces lo que encontramos es lo que no queremos ver. Porque no hay monstruos debajo de la cama. A veces están sentados justo al lado. Y lo peor es que nadie los nota, hasta que ya es demasiado tarde. La mente humana es un laberinto oscuro. A veces, lo que parece una simple chispa se convierte en una llama imparable. El caso de Fernanda, al igual que muchos otros, nos deja preguntas sin respuestas claras. ¿Cómo se llega hasta aquí? ¿Cuánto de esto se puede prevenir? ¿O simplemente es la naturaleza humana la que tiene el control?